Bienvenido y bienvenida a la sede de Izquierda Unida Valladolid. Hoy estamos, la verdad es que bien contentas porque tenemos un acto con una presentación que creemos que es de lujo. Y es de lujo porque tenemos una investigadora, una historiadora que ha estado investigando sobre la situación del franquismo y la guerra civil en Valladolid durante muchos años. Vamos a ver si ponemos bien el micro, que se oiga bien. Ella ha sido docente e investigadora en el Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Valladolid. Luego también estuvo trabajando como responsable de edición en la editorial Ámbito, que conocéis bien. Ha hecho bastantes estudios, como decía, sobre la guerra civil y la represión franquista. Y yo quiero destacar varias de sus publicaciones. Una, la de Cuando luchar es sobrevivir, resistencia de las mujeres frente a los totalitarismos. Tiene otra de carácter educativo que se llama La revolución educativa en la Segunda República y la represión franquista. Y también tuvo otra más que se llamaba Pizarras vacías premiados por la Diputación de Valladolid. En la actualidad ella es investigadora de la Fundación Jesús Pereda de Comisiones Obreras, como podéis ver, y sigue desarrollando estudios, en particular el que nos va a presentar hoy, que creo que nos trae aquí y que nos convoca a conocer un poco más de dónde venimos y cómo ha sido esa historia que todavía está por desvelar y esa historia que todavía desconocemos, incluso la gente más mayor porque no la pudimos transmitir, y la gente más joven porque todavía está por llegar, que en el sistema educativo enseñemos qué pasó en particular en la guerra civil y durante todo el franquismo. Esto está por llegar porque es un periodo histórico que ha sido, yo creo que bastante tabú en el sistema educativo, y que ahora nos está generando problemas desde mi punto de vista, porque tenemos toda una generación de jóvenes que no saben, cuando hablan de totalitarismo y hablamos de dictadura, no saben a qué nos estamos refiriendo. No saben qué ha sido vivir en una dictadura como hemos vivido en este país durante 40 años, y no saben que es un régimen totalitario donde las libertades no existen. Yo creo que este es uno de los retos que tenemos hoy, en particular con la gente joven que se está escorando hacia la extrema derecha, haciendo propuestas muy totalitarias y muy autoritarias sin saber realmente esto qué significa. Creo que María Jesús nos va a presentar este estudio sobre los comunistas en la clandestinidad vallesoletana del 39 al 48, y a partir de aquí espero que luego podamos abrir un espacio de debate, de preguntas, de comentarios. Así que yo dar la bienvenida a María Jesús, darle las gracias por querer presentar este estudio aquí con nosotros, porque para nosotros es especialmente significativo conocer nuestro pasado también y de dónde venimos, ¿no? Así que muchas gracias, María Jesús. Gracias a vosotras. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar aquí. Creo que no hay mejor espacio para presentar este estudio que vuestra casa, ¿no? Muchísimas gracias a Izquierda Unida, muchísimas gracias a las amigas que lo han hecho posible, a Rocío, a Marisol, a Carmen Lozano. Y bueno, lo que os vamos a presentar forma parte de una investigación mucho más amplia realizada con mis compañeros y amigos Josema Rodríguez Rico y Gonzalo Franco Blanco. Pertenecemos los tres, estamos como investigadores en la Fundación Jesús Pereda, y además esperamos que este estudio posiblemente ya queremos que el próximo año tenga forma de libro, y para eso contamos con el soporte de la Fundación. Como os digo, es un estudio mucho más amplio que tiene como objetivo descubrir las luchas y las resistencias de los vallisoletanos y las vallisoletanas frente al golpe de Estado y durante la primera posguerra. El cambio de foco que hicimos, un cambio de mirada y de perspectiva hacia esta situación en Valladolid, en vez de fijarnos en la represión, el fijarnos en esas luchas y en esas resistencias nos ha aportado
unos resultados absolutamente sorprendentes y muy desconocidos. Desde luego nosotros no teníamos ni idea. Poner ese foco en la lucha y en las resistencias en una ciudad como Valladolid, la ciudad azul, la ciudad que lleva a la laureada como premio a nuestros méritos por contribuir al golpe de Estado, realmente nos parecía muy importante. Hemos descubierto auténticas actuaciones de valentía, de honestidad, de verdad, de decencia en esta ciudad que merecen ser rescatadas, porque aunque no tuvieran mucho recorrido, como es evidente, eso no les resta ni un ápice de su valor y de su importancia. Más al contrario, yo creo que suma valor e importancia a las actuaciones de estos hombres y de estas mujeres. Y nos parece que con este tipo de investigaciones no estamos cumpliendo casi un deber histórico y es de justicia absolutamente histórica y tenemos que recuperar la memoria de quienes fueron sus protagonistas. Por eso os digo, esta parte de los comunistas y de las comunistas vallisoletanas forma parte de ese estudio más amplio de toda esa resistencia de la ciudad. Bueno, esta investigación, como ha dicho Rocío, lleva muchísimos años, yo no quiero ni pensar cuántos, porque los tres no nos dedicamos a esto. Ninguno de los tres estamos en la academia, quiero decir que no nos pagan por investigar. Por lo tanto, toda la investigación la hacemos de forma voluntaria y le dedicamos el tiempo que podemos. Entonces, eso lleva muchos años. Hemos manejado para ello todo tipo de documentación y de todo tipo de archivos. Ahí os señalo simplemente, bueno, pues los nacionales. El militar cuarto del Ferrol. Valladolid pertenecía en el 36 a la 7ª región militar y tenía su sede en Ferrol, y por lo tanto todos los consejos de guerra, todos los juicios de los vallisoletanos y las vallisoletanas se conservan en el archivo del Ferrol. Por esto, este archivo para nosotros, digamos, es un pilar base, porque a través de esos juicios es como estamos realmente conociendo las dos caras, ¿no? La represión y la resistencia. El histórico de defensa, porque las actividades comunistas en clandestinidad fundamentalmente van a ser juzgadas en Madrid. Se trasladan al Tribunal Militar primero y entonces muchos de los juicios comunistas los hemos tenido que consultar o pedir a Madrid. Por supuesto, el Centro Documental de la Memoria Histórica, el archivo del PC, que está en la Complu, y el archivo de la Real Chancillería, ¿no? Son esos archivos nacionales para nosotros puntales para esta investigación. Provinciales también, por supuesto el de Valladolid y el de Zamora, porque hay una gran conexión entre el Partido Comunista en la clandestinidad vallisoletano y el de Zamora. Archivos locales, por supuesto, y en cuanto a la documentación, como os digo, fundamentalmente esos consejos de guerra, esos juicios tanto de Madrid como del Ferrol, el Fondo del Gobierno Civil, del Archivo Histórico Provincial de Valladolid, expedientes penitenciarios, expedientes de responsabilidades políticas y libertad vigilada, y luego, por supuesto, toda la maravillosa información que aunque escasa, porque queda muy poquito, quedan muy poquitas personas ya, en los familiares de las víctimas. Bueno, ahí voy a empezar con esta frase: los comunistas, aunque vencidos, no se rendirán. Actuarán clandestinamente a través de células de barrio. Esta frase pertenece a un escrito del alcalde republicano Antonio García Quintana, que lo escribió además poquitos días antes de ser fusilado en el páramo de San Isidro. Y efectivamente Antonio García Quintana sabía muy bien de lo que hablaba y sabía que no se iban a rendir. De hecho, los comunistas y las comunistas en la ciudad van a ser los que van a mantener el pulso de esa lucha y de esa resistencia. Realmente en este estudio que estamos haciendo, el Partido Comunista tiene un lugar de honor en toda su actuación. Aunque la charla pone ahí que empiezo en el 39, nos parecía importante un poco, quizás seguramente sabéis muchísimo más vosotras y vosotros que nosotros de todo esto, pero nos parecía importante empezar desde el principio, ¿no? Para saber de dónde partimos antes de llegar a la clandestinidad. El primer intento de organizar el partido en la ciudad parte de camaradas vascos, concretamente se habla de esta persona, de Siro, por supuesto es un nombre en clave, en 1929, es decir, antes de la República. Viene con la intención precisamente de propagar las ideas comunistas en los talleres de ferrocarriles del norte.
algo completamente lógico porque era el centro obrero más importante de la ciudad. Este primer intento del 29 es un fracaso, no tiene ningún recorrido y tenemos que esperar ya a la proclamación de la Segunda República, y será precisamente el 26 de mayo de 1931 cuando quede constituido oficialmente el partido en la ciudad. De hecho, figura su inscripción en el registro de asociaciones del Archivo Histórico Provincial. Se le denomina Radio Valladolid. Radio Valladolid, supongo que lo sabíais, yo no, dentro de los conceptos comunistas se utiliza cuando se forman estas agrupaciones primigenias y simplemente significa lo que os pongo ahí, un núcleo que irradia influencia política o ideológica sobre un territorio. Entonces, Radio Valladolid se constituye aquí precisamente con el objetivo de intentar propagar las ideas comunistas en la ciudad. El dirigente en esos primeros momentos es José García López, el Chepa, que estuvo escondido en la ciudad hasta 1941, que le encuentran en una cómoda en su casa de la calle Ferrocarril. Esto lo hemos descubierto hace muy poquito, en un juicio del 41, y si la documentación es exacta, lo que dicen es que era el dirigente justo cuando se forma Radio Valladolid, el Radio Valladolid comunista en la ciudad. En estos momentos, como os digo, el objetivo es clarísimo, la creación de células de empresa y de barrio, y también que se consolide un comité regional. Desde el principio también, sobre todo a través de la documentación del propio archivo del Partido Comunista, lo que se deja claro es que en la ciudad tienen muchísima importancia, tienen más importancia lo que son las juventudes comunistas, más que el propio partido desde el punto de vista orgánico hablando, y por supuesto Socorro Rojo Internacional. Como sabéis, Socorro Rojo Internacional, esta asociación en la órbita del PC, que nace en 1922, que nace como una institución para apoyo moral y material a los presos políticos, en Valladolid queda constituida en 1932. Y van a ser Socorro Rojo y las juventudes los que mantengan un poco la mayor actividad y el mayor pulso. Sin embargo, esta primera etapa, pues la verdad es que no es muy alentadora para el partido. En un informe del propio partido de Valladolid al Comité Ejecutivo dice lo siguiente: el Comité Regional es una calamidad, el Radio de Valladolid una catástrofe. El partido en Valladolid no tiene influencia en los sindicatos, no se da a conocer y no vive la vida de los trabajadores. Dentro de los jóvenes hay la esperanza de que salgan algunos buenos militantes. Bueno, estamos también en un contexto, como sabéis, de un predominio abrumador de UGT. El propio prestigio nacional del dirigente socialista Remigio Cabello hace que la afiliación a los sindicatos sea masiva en UGT, y eso impide muchas veces el desarrollo de otras ideologías, la comunista y también la anarquista. Sin embargo, llegamos a la Revolución de Octubre del 34, ya sabéis, esa revolución que no solamente se desarrolló en Asturias, por supuesto, el foco principal, y por supuesto en mi pueblo, en el norte de Palencia, pero también tuvo influencia y reflejo en toda España. Y esa Revolución de Octubre del 34 abre un momento de esperanza para el partido aquí en Valladolid, fundamentalmente porque lo que se produce es una radicalización de los socialistas que en ese momento se acercan mucho más a la ideología comunista. Entonces ahí el partido, digamos, encuentra una brecha importante para seguir propagando sus ideas. En este momento también, en los años de la República, hemos encontrado que la sede del partido estaba en el barrio de Santa Clara, concretamente en la calle Atocha, una calle que en la actualidad ya no existe. Hacía esquina con la calle Serrada y la calle Linares. Evidentemente, los objetivos, sobre todo conseguir afiliados, propagar ideas, y también se plantea ya la incorporación de las mujeres. En un momento además muy importante, porque en Valladolid existía una asociación de mujeres que se llamaba la Liga Anticomunista, y entonces el partido entiende que debería haber una agrupación también de mujeres para contrarrestar ese poder. El secretario general en estos momentos es Maximiano Aragón Estrada, que le veis ahí, esa foto. Voy a dar muchos nombres y os hemos traído casi todas las fotos que hemos podido conseguir, que no ha sido fácil. Y aun a riesgo de ser pesada, lo de los nombres me parece fundamental.
Lo que no se nombra no existe, y a lo mejor es la primera vez que estos nombres de estos comunistas, de estos luchadores, se dicen por primera vez en alto en Valladolid. Entonces, os ruego que me disculpéis, pero me parece que es básico. Ahí tenéis a Máximo Aragón Estrada, como os digo, y vais a ver también muchas veces, yo ahí he puesto Máximo Aragón Estrada, Casa del Pueblo. ¿Qué significa eso? Significa que este hombre, que es el dirigente en el 34 del partido, estará presente en la defensa del templo socialista en la Casa del Pueblo, de lo que hablaré más adelante. Y cada vez que aparezca un dirigente que veáis una fecha o Casa del Pueblo, es porque estos históricos luchadores van a seguir a lo largo de todos los años en la misma lucha. Entonces me parece fundamental ver esta trayectoria. No son militantes fugaces, no están participando en una época determinada en la resistencia o en la lucha, sino que va a ser constante a lo largo de todos los años. Los militantes destacados de esta época: Fidel y Mario de la Vega Azpeleta, Miguel Arce, los hermanos Sarabia Cabero, Ángeles, Fidel, que estuvo en la Casa del Pueblo, Marcelo, nuevamente detenido en el 40, Leandro Pérez en el 39, Félix Alfageme en la Casa del Pueblo, uno de los muertos de la famosa fuga, ya sabéis, del fuerte de San Cristóbal, donde estuvieron muchísimos de los que fueron condenados en el macrojuicio de los obreros. Luciano Mier, también en la Casa del Pueblo. Salvador Royuela estará luego de nuevo en las actividades del 36 y del 41. Fabriciano Rogel en la Casa del Pueblo y en el 44. Nicolás Jiménez en la reconstrucción del partido del 41. Mario Pérez, reconstrucción del partido del 44. Ramón Fernández Martín, Casa del Pueblo y reconstrucción del 47. Y el que tenéis ahí en la foto, Gaspar Citoler Sesé, era dirigente de Socorro Rojo Internacional, un odontólogo y un dirigente de una de las logias masónicas más importantes de Castilla, la Logia Constancia número 7, que tenía su sede en Fuentedorada y que fue fusilado en 1936. Como os digo, a partir de esa Revolución de Octubre se nota una evolución favorable en la extensión y en la pujanza del partido, y de hecho serán los comunistas quienes en marzo del 35 promueven la creación de una alianza obrera, un frente único obrero con socialistas, anarquistas y republicanos. Y esta mayor visibilidad, esta mayor presencia se nota en un aumento de la afiliación, pasando de marzo de 1935 de un comité de radio, una célula de empresa y 2 de barrio, hablan de 15 afiliados, a finales del mismo año, del 35, 78 afiliados. Y como desde el principio, la importancia de las juventudes comunistas y de Socorro Rojo Internacional. La juventud es bastante más fuerte y en la práctica era la única que aparecía ante los trabajadores, siendo el partido casi desconocido. Todos los textos que veis y que están entrecomillados son de los documentos originales que hemos manejado. De esta época también queremos destacar un grupo que se llamaba Simón Díaz. Simón Díaz fue un dirigente de la Revolución de Asturias, de la Revolución de Octubre del 34. Y este grupo, que opera en Las Delicias y que está formado por 14 hombres, coge este nombre del dirigente asturiano y se encarga en el barrio, en esta época, de la recaudación de Socorro Rojo Internacional. Está liderado por Antonio Martínez Ginés, el propio dirigente Maximiano Aragón, Fidel Pinacho, José Muñoz Villarreal y Félix Mateo Pequeño. Todos estos participarán en la defensa de la Casa del Pueblo. Julio Carrasco Misiego, que será fusilado en el 36, y Alberto Pérez Pérez, que participó en las famosas Olimpiadas de Barcelona del 36 y que será encarcelado en el 39. Bueno, nos vamos acercando al fatídico día del golpe de Estado del 36. Entre las fechas del triunfo del Frente Popular y el golpe de Estado, que son las fechas más críticas y más delicadas para la República y para la democracia en Valladolid y en toda España, los comunistas en la ciudad van a ser las protagonistas de las movilizaciones y de las protestas que hay, sobre todo en estos meses. Son continuas las agresiones de los fascistas, de los ultraderechistas, y ahí están claramente participando los comunistas. Destaca, por ejemplo, Julio Bueno Beltrán, que participó en una huelga general que se hizo para protestar por estas agresiones
y que fue acusado además de apedrear una imagen de la Purísima Concepción en la Iglesia de las Delicias, y que después del golpe de Estado le detienen y le condenan. El día 1 de mayo, la última manifestación del Día del Trabajo, antes del golpe de Estado, se relata así. Aquel día, miembros del Partido Comunista y de las Juventudes Comunistas Unificadas se reunieron en la estatua Colón para iniciar la marcha, que comenzó a las 10:45 con los directivos y banderas al frente. Asistieron numerosos niños, se entonó la Internacional, llegaron al gobierno civil y desde uno de los balcones del edificio un directivo dio lectura al manifiesto. Bueno, como os digo, llega el 18 de julio y no podemos detenernos en todas las actuaciones, sí que os voy a mostrar algunas, las que para nosotros son las más sorprendentes y hasta ahora también para nosotros desconocidas. Los comunistas van a participar en todo tipo de actuaciones, en todas las formas de resistencia que se plantean ese 18 de julio. La huelga revolucionaria, los paqueos, es decir, ya sabéis, los disparos desde edificios, desde casas particulares, recogida de armas en los barrios y concentración en la Casa del Pueblo. Comunistas en la Casa del Pueblo. Esto nos interesaba mucho hablar de ello porque, como os decía antes, la Casa del Pueblo es el templo socialista. Pero yo creo que muchas veces, no sé si lo hacemos por puro desconocimiento, por ingenuidad o a veces con intereses un poco peores. Pero la realidad es que muchos de los comunistas del 36 estaban afiliados a UGT porque era el sindicato que había. Y los trabajadores que se quisieron afiliar se afiliaban a UGT. Entonces, creo que es importante destacar que en esa defensa de la Casa del Pueblo no solo hubo socialistas, sino también comunistas y anarquistas, y algún miembro de partidos republicanos progresistas. Entre ellos están Luciano Mier, José Fernández Fernández, la familia Petri, que hoy no ha podido estar, es quien me ha proporcionado esa foto que veis, ahí está su padre, desde, como lo miro yo, a la derecha de pie, y Luciano Mier, tercero por la izquierda, sentado. Están Ignacio Archelli, Ambrosio Ríos, Pompeyo Mayoral, Enrique Corral, Ramón Gallego, David Cuadrado, que murió en la fuga también de Pamplona, Rufino Ríos, Pedro de Diego Montero, que volveremos a verle en actividades comunistas en el 42 y en el 47, Fabriciano Rogel, Cesario Rodríguez, Jacinto Rubio, los tres participan en la reconstrucción del partido en el 44, José de Castro, Cesario Parrado, Alejandro Collantes, Nicolás Magaña y Mario Minguela participarán en la reconstrucción del 46 y el 47, y Benedicto de Blas, que aparecerá en los años 50. Como mínimo, 48 personas de ideología comunista están en la Casa del Pueblo el 18 de julio. Y quiero destacar también que las mujeres de estos presos son los que van a conformar y a organizar una auténtica red de solidaridad, de apoyo a estos presos del juicio de la Casa del Pueblo. Me contaba precisamente Petri, hija de José Fernández, que en la Vitoria las mujeres se reunían y aportaban lo que podían, aportaban ropa, aportaban comida, aportaban lo que fuese, y decidían quienes viajaban. No podían viajar todas a la vez, era muy caro, iban cada vez una y subían hasta el fuerte de San Cristóbal a llevarles este apoyo. Bueno, esos son participantes, como os digo, José Fernández Fernández, ahí tenéis a Anastasio Ríos y a Enrique Corral, tres de esos comunistas que estuvieron en la Casa del Pueblo. Y os traigo ahí un documento que es de Rufino Ríos. Volverá a ser detenido precisamente en los años 40, en el 41, porque le pillan este Padre Nuestro satírico, que a ver, no tengo las gafas puestas, pero dice: Padre nuestro que estás en Madrid y te llaman Franco, santificado sea tu nombre si nos das pan blanco. ¿Qué pone? Venga el aceite que se están llevando, hágase tu voluntad y no la de, no sé qué pone ahí porque lo tacha, ahí veis la hoz y el martillo que han hecho con el papel y que en el juicio aparecía doblado por la mitad. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, que pese más gramos. Pedimos, ¿qué pone? Perdónanos nuestras deudas. Sí. Bueno, ahí lo pone. Igual que nosotros perdonamos al señor Serrano, líbranos del Padre Ítalo Germano.
Amén. Bueno, pues este es el Padre Nuestro satírico por el que volverá a ser juzgado. Uy, a ver, ahí. Ay, a ver cómo voy para atrás. ¿Por aquí? ¿Sí? No, sí, ahí, las Doyagüe. Mujeres en la Casa del Pueblo, las hubo, por supuestísimo, pero queremos destacar a las Doyagüe, dos mujeres, madre e hija comunista, que también están relacionadas con esta defensa de la Casa del Pueblo. María Doyagüe y María Ruiz Doyagüe, que tenía un cargo dirigente en Socorro Rojo Internacional. Son, junto con Vicenta Gallego, las únicas 3 mujeres que en Valladolid fueron fusiladas después de Consejo de Guerra. El resto de las mujeres asesinadas lo serán extrajudicialmente. No pasaron por estos consejos de guerra. ¿No? En la ciudad fueron 3 y 2 de ellas precisamente son esta madre y esta hija comunistas. De hecho, su casa se consideraba uno de los focos más importantes de oposición al golpe de Estado y en el registro se encontraron brazaletes, estrellas comunistas, documentación de Socorro Rojo Internacional, etc. Las 2 fueron detenidas en las inmediaciones de la Casa del Pueblo y madre e hija fueron fusiladas, y la pequeña, que también estaba, la llevaron al Tribunal Tutelar de Menores. Bueno, otra de las acciones fundamentales frente al golpe de Estado, el mismo día 18 de julio, igual que la concentración en la Casa del Pueblo, donde ya sabéis estaban esperando armas, fue el asalto a un garaje que existía en la plaza de Portugalete. Este asalto se produce en torno a las 10 de la noche. Participaron entre 60 y 80 hombres, muchos de las juventudes. La mayoría no fueron detenidos, porque en cuanto aparecieron las fuerzas se desperdigaron y no cogieron a todos. Lo explica mejor el texto que yo. Al conocer los elementos marxistas de Valladolid, la iniciación del movimiento nacional en la capital, la tarde del 18 de julio pasado, adoptaron diversas medidas para hacer oposición al mismo, siendo una de tales medidas apoderarse de los automóviles encerrados en el garaje de Zurbano para con ellos recorrer los pueblos de la provincia, llevar armas a los elementos afines y levantar los ánimos en contra de la resolución adoptada por las autoridades militares. En este asalto al garaje Zurbano, otra de esas proezas heroicas de los vallesoletanos y vallesoletanas, participó el padre de vuestra compañera Carmen Lozano, y por eso traigo ahí su foto. Su padre es, según lo miro yo, el primero por la izquierda que está de pie. Participaron, por supuesto, en la defensa de los barrios, ese mismo día del golpe de Estado y los días siguientes. Hemos escogido el barrio de La Farola, donde la mayoría de sus habitantes participó en la acción rebelde. Apedrearon trenes, gritaron ¡viva el comunismo! Los protagonistas en este barrio van a ser 2 matrimonios de comunistas, Francisco Álvarez y Victorina López, que regentaban un bar en la calle El Sol, el Bar Álvarez, y sus vecinos, el ferroviario Veridiano Lacunza y su esposa Ángeles Maldado. Por supuesto, serán juzgados y condenados por organizar esta resistencia en el barrio. Durante los 3 años de la guerra, los comunistas van a seguir en pie, no se van a rendir. Desde el mismo momento que se produce el golpe de Estado, antes de que termine el mes de julio, ya tienen que desarticular una reunión de comunistas que se estaba celebrando en una ferretería de la calle Mantería. Y en octubre de 1936 desarticulan lo que llaman la célula número 10 del barrio de Santa Clara. Ahí están personas como Vicenta Gallego, Aurelio Marcos, Emiliano Renedo y Julio López, que será después fusilado en el 37 por participar en otra acción de resistencia. Y además, durante los 3 años que dure la guerra, van a participar en los intentos que existen en la ciudad, aunque no lo creamos, por recuperar la legalidad republicana. Uno de estos intentos por recuperar la legalidad republicana fue la organización de una rebelión militar y civil, es decir, iban a participar militares y paisanos que pretendían recuperar la legalidad y extender la sublevación desde Valladolid al resto de España. La estuvieron preparando durante 3 meses. Participaron 33 personas, entre ellas 2 cabos del ejército. Y el día fijado para llevar a cabo esta acción revolucionaria era el 20 de febrero de 1937.
Entre las acciones que tenían previsto para conseguir su éxito era impedir la salida de los soldados que iban al frente desde el cuartel de San Quintín, querían impedir que subiesen a los trenes. Coordinadamente liberarían los presos de la ciudad, presos que estaban en las 3 cárceles, la cárcel vieja, la cárcel nueva y cocheras de tranvías, volarían puentes, controlarían la radio. Sin embargo, una delación de un artillero desbarató todos los planes. Pero quiero destacar entre esos miembros a Mariano Pérez Rodríguez, más conocido como el Pescadero, el Pescadilla, que volverá a aparecer en la clandestinidad y muy activamente en los años 40. 2 meses más tarde, esto estaba previsto para febrero, en abril del 37 vuelven a preparar una rebelión en la cárcel, concretamente en cocheras de tranvía. Lo mismo, tenía el objetivo de extender la rebelión una vez que consiguieran liberarse de la cárcel por toda España. Estaban completamente convencidos de que había que hacerlo y que se podía lograr. Los protagonistas, así los llama la documentación, elementos de notoria peligrosidad con antecedentes de actuación societaria más que socialista comunista. Todos los presos recluidos en las cocheras se levantarían como un solo hombre, apoderándose primeramente de la Guardia Interior y sus armas, y después de la exterior, echándose sobre los soldados y tomándoles las armas y ametralladoras que poseen para custodiar la prisión, después de lo cual se retirarían a los barrios extremos donde morirían matando, todo menos consentir la vida que allí llevaban. Allí, y por esta participación, fueron fusilados comunistas como Julio López y Nicasio Martín, y decían en la cárcel, en cocheras, cosas como estas: camaradas, aquí no hay que temblar, son unos cobardes, son unos villanos, nos matan miserablemente, hay que levantarse. Y si hay algo que funciona y que tiene una estructura consolidada durante los años que dura la Guerra Civil, va a ser la ayuda que prestan a los presos, ayuda material y ayuda moral. De hecho, está funcionando la red de solidaridad de Socorro Rojo perfectamente en la ciudad. La van a descubrir en abril del 38 y esta red funciona a través de células en cantinas, tiendas y centros de trabajo, y en esos lugares se conseguía la cotización para presos y para las familias. Nos encontramos ante una vasta organización del Socorro Rojo, la cual estaba distribuida en Valladolid en diversas células que radicaban en cantinas o tabernas y en las cuales se cotizaba para los presos gubernativos, ya sabéis, los que no tienen juicio, simplemente están en la cárcel porque el gobernador civil así lo decide, así como para sus familias. Además, en estas tabernas se hablaba mal del glorioso movimiento, se hacían correr noticias tendenciosas y se creaba un ambiente desfavorable para la causa de España. Como os digo, la caída de la organización lo que desvela es que estaban funcionando perfectamente en una estructura muy bien jerarquizada. Había cotizantes, había recaudadores, había directivos, que evidencia ese funcionamiento coordinado y persistente a pesar de la vigilancia a la que estaban sometidos. Fueron detenidos 27 implicados y entre ellos estaba Agustín Rodríguez Paniagua, que es el que veis ahí en esa foto, que era un suboficial del Cuerpo de Inválidos que era vigilante en la cárcel nueva, lo que le facilitaba perfectamente el contacto entre la cárcel y los miembros de Socorro Rojo del exterior. El centro fundamental de esta actuación de Socorro Rojo fue la cantina de Pedro Bajón. Ahí le veis a Pedro Bajón. Era el centro fundamental de recogida de fondos. Estaba en la calle Nicasio Pérez, en el barrio de San Juan. Ya había sufrido un atentado, precisamente ultraderechista, el 18 de junio del 36, antes del golpe de Estado, y aquí se centralizaban aportaciones de distintas fábricas, talleres, almacenes. Sabemos que estaban los comunistas trabajando en la Fundición Allen o en Cerámica Gres, y ahí se recogían todos esos fondos y se llevaban a la cantina de Pedro Bajón, que volverá a participar en actividades comunistas en el 43. También estaban Julio Cuaresma, Antonio Moya, Alfonso Huertas. Ahí veis también fotos de Antonio, de Serafín y de Julio Cuaresma. Se pierde la guerra. Se pierde la guerra, pero no se pierde el espíritu de la lucha. El partido no lo pierde. Y además se abre una etapa que llamamos de resistencias cotidianas. No es el objetivo de esta charla porque daría para hablar mucho,
pero la realidad es que esas resistencias cotidianas fueron fundamentales para debilitar el poder y para deslegitimar la dictadura, y fueron protagonizadas por muchas mujeres y por muchos hombres en nuestra ciudad. Sabemos que seguían celebrando el 1 de mayo en la clandestinidad, se iban al Pinar a comer, por supuesto seguían cantando la Internacional en sus casas, en las cantinas, escuchaban las radios rojas y sobre todo, ahora aquí sí se ha perdido la guerra, intentan reorganizar el partido y los protagonistas van a ser los presos que empiezan a salir de la cárcel a partir de los 40. La mayoría, de hecho, de los que van a participar en la reorganización del partido estaban en libertad vigilada cuando vuelven a ser descubiertos. Primera reorganización del partido en la clandestinidad, 1941. Se trata de reconstruir el PC desde dentro del país. Protagonistas a nivel nacional, Heriberto Quiñones y Luis Endín. Se inicia esta reconstrucción bajo lo que el propio partido denomina Unión Nacional. Unión Nacional significa una estrategia que busca la unidad de los antifascistas. Se ha perdido la guerra y se intenta ampliar ese frente antifranquista. Ya lo había planteado el Comité Central en mayo del 38. Sin embargo, en este primer intento de reconstrucción del partido, por lo menos en Valladolid, se prioriza la supervivencia del partido en la ciudad, más que buscar ampliar ese frente antifranquista con otras fuerzas. Posiblemente estén actuando con una cierta autonomía frente a las directrices que marcaba el partido que estaba en el exilio. Es decir, el partido desde dentro de España consideraba que la prioridad era otra. ¿Cómo se reorganiza en este contexto que os he señalado a nivel nacional y de directrices del partido la reconstrucción en Valladolid? Bueno, pues en la primavera de 1941 llega a Valladolid, precisamente llega con órdenes de Madrid de organizar el partido en nuestra tierra, el estudiante de medicina Emilio Blanco, que viene a la facultad. Inicia inmediatamente contactos con antiguos militantes y compañeros de prisión. Esta va a ser siempre la estrategia que se utiliza cuando se intenta reorganizar el partido. Lo primero, contactar evidentemente con militantes conocidos o con los que acaban de salir de prisión. Y desde el principio empiezan a hacer reuniones, sobre todo las primeras en un lugar tan simbólico como el Páramo de San Isidro, pero seguirán reuniéndose en otros lugares de la ciudad, el Paseo Zorrilla, el Campo Grande. Entre los organizadores y primeros responsables están Narciso Gabela, que como os he señalado antes había sido dirigente de las Juventudes en Valladolid en el 31. Quiero destacar, porque quiero hacerlo, que Narciso Gabela, bueno, es hermano de Lodario Gabela, que fue el médico de las guerrillas maquis de León, que terminó él mismo siendo fusilado, un dirigente muy importante de todo este momento. Pero en esta primera reconstrucción, cuando en sus escritos dice que, bueno, que es muy complicado porque contar con la gente que acaba de salir de la cárcel, pues están muy señalados, muy significados, y que entonces a ver cómo lo plantean, ¿no? Y también dice que tampoco se puede contar con las mujeres porque hablan mucho. Entonces, quiero decir que a veces lo de los machismos está en los propios compañeros y no significa que los partidos progresistas y de izquierdas estén, limpios de esa lacra. Leonardo Casares, Salvador Royuela y Nicolás Jiménez, que habían participado ya en actividades comunistas en el 34 y en el 37, vuelven a estar aquí. Joaquín García y Mariano Posadilla. La documentación lo dice así. De acuerdo con el plan general que el Comité Central de la Sección Española de la Tercera Internacional trazó en el año 1941 para reorganizar en el territorio nacional el partido, y bajo la dirección del jefe de la organización clandestina en España, Heriberto Quiñones González, se creó en la plaza de Valladolid el Partido Comunista. Como veis, esta evolución es, digamos, este reflejo de lo que ocurre a nivel nacional, a nivel local. Para organizar el Partido Comunista en 1941 en Valladolid van a venir órdenes y dirigentes desde Madrid. En concreto, sobre todo en Tudela, estuvo el organizador del PC en San Sebastián, Valerano García Barcina, Jesús Bayón y alguien conocido como Luis, que incluso pudiera ser el propio Luis Endín, dirigente nacional. En las órdenes les dicen cómo definir la estructura del partido, empiezan a hablar, por supuesto, de toda la estrategia de secreto, clandestinidad, de protección para los miembros, nombres en claves,
no conocer más que a los miembros indispensables, etcétera, etcétera. El propio Jesús Bayón es el que les da las instrucciones aquí en Valladolid. La ciudad debía dividirse en dos sectores. Debían organizarse mediante células o troicas. Y les dice que el sistema de organización tiene que ser en forma de cuadro. Es un cajero que controla 2 cajas. Cada 2 cajeros una tienda. Cada 2 tiendas un almacén. Y cada 2 almacenes una fábrica. Todo bajo la dirección del trabajo en la ciudad, y que estos nombres corresponden al de células, y que esta organización es también para los pueblos con su encargado de trabajos. Bueno, yo soy malísima haciendo cosas, pero he hecho eso porque yo al principio cuando leíamos la documentación para nosotros fue complicadísimo entender toda esta estructura. Entonces he hecho ese esquema, que yo creo que así se ve muy bien, tal y como lo dice. Ahí tenéis, Partido Comunista de 1941. La ciudad estaba dividida en 2 fábricas, lo veis, son 2 sectores. La ciudad se divide en 2 sectores. Esta misma estructura la vamos a ver después en las reorganizaciones posteriores. Cada fábrica controlaba 2 almacenes. Cada almacén 2 tiendas, como vais viendo ahí. Y cada tienda, a su vez, se responsabilizaba en la base de la organización de 2 cajeros. El número total, según los testimonios, unos 30 personas, que son los encuadrados en este organigrama. Otra cosa realmente es la capilaridad del partido en el resto de la ciudadanía, ¿no? Pero digamos que dentro del organigrama estaban estas personas. Sabemos, como os digo, bajo esta política de unión nacional de intentar ampliar el frente de lucha antifranquista, no solamente estar los comunistas, sabemos que hubo intentos de entrar en contacto con unos vascos que estaban aquí, junto con el alcalde republicano de Bilbao, Ernesto Erkoreka Regil, estaban desterrados en Valladolid, y sabemos que este grupo, esta reorganización, los miembros de esta reorganización intentaron entrar en contacto con ellos, pero aquello no se llevó a efecto. Como os decía antes, se centran en la reconstrucción del partido en la ciudad más que de entrar en contacto con otros grupos antifranquistas. De hecho, en la documentación nos ha aparecido otro grupo de comunistas que dicen que existe en la ciudad en este mismo momento. No sabemos los nombres, pero lo que dicen es que no se unen a estos que están intentando reorganizar el partido, que incluso no les consideran oficiales. Y creemos que posiblemente es que consideraban que estaban más centrados en reconstruir el propio partido que en seguir las directrices que venían del exilio. Y por lo tanto no se unen a esta primera organización. En esta organización, en otoño, se organiza un nuevo comité con órdenes directas desde Madrid. Sendino ordena nombrar responsable de organización a esta mujer, Polonia Sista Carrasco Puente, Juanita. Como secretario político, que había sido detenido ya en el 36, está Gabriel García Ganges, Pepe, y el delegado de masas, que también había sido detenido en el 37, Sebastián Criado. Con este nuevo comité, en otoño del 41, el partido está perfectamente estructurado. Lo vemos en todo el Consejo de Guerra, que afectó a todos sus miembros. La estructura está funcionando bien. De hecho, aparece ya, las juventudes están dirigidas por Leocadio Sanz, que había estado en la Casa del Pueblo. El jefe de las juventudes femeninas va a ser Joaquín García, que venía de Madrid. Leonardo Casares era el responsable de cotización, había sido ya detenido en el 36, y su compañera, que no mujer, porque se casaron en la cárcel después, Benedita Alfageme, recibía la correspondencia y por lo tanto las órdenes que venían del Comité Central. Como os digo, con este comité, en otoño del 41, los avances del partido en Valladolid son importantísimos. De hecho, la organización se extiende por la provincia. Corcos, Tudela, Mucientes, Cigales. Hay delegados de cárceles, hay encargados de recoger prendas, medicinas y libros. Las juventudes masculinas dicen que cuentan con 10 miembros y también existen las juventudes femeninas. Ahí tenéis a Antonio Jarabo, responsable de una célula del partido en Tudela de Duero, y no es fácil comprender que en Tudela fuera relativamente sencillo reorganizar el partido, porque sabemos que, por ejemplo, en la resistencia al golpe de Estado participaron 13 comunistas. Las juventudes femeninas, las protagonistas, Acracia del Tío, casada con el comunista Mario Pérez y hermana de Ovidio. Ambos en ese momento, cuando ella está formando parte de Juventudes Femeninas, están detenidos. Las hermanas Victoria Andrea e Irene Hernández Galindo habían sido ya detenidas en el 36 y su hermano fusilado. Pilar Barajas, que era
una militante socialista, pero que en estos momentos entra a formar parte de la organización Hermanos y Padre Detenidos en el 36, y Victoria Pérez, con 2 hermanos fusilados en la Casa del Pueblo, y también detenida por además darles ánimos la noche antes de que les mataran. Las juventudes femeninas se organizan en 2 células y fundamentalmente se encargan de recoger prendas para los presos y colaborar con el Socorro Rojo Internacional, aunque también sabemos que Acracia les daba clases, sobre todo de enfermería. En estos momentos, como digo, que está funcionando bien el partido, notamos que desarrollan una gran labor de propaganda, ¿no? Para ellos es fundamental, para la supervivencia, seguir encontrando afiliados y gente que cotice. La captación de adeptos se hace sobre todo con la distribución de ejemplares del Mundo Obrero y, por supuesto, folletos y manifiestos comunistas. Esta propaganda va a distribuirse camuflada como si fueran novelas con cubiertas religiosas. En concreto, utilizan títulos como Novena a San Basilio y Cristo Sacramentado. Y también les dan instrucciones que cuando lleguen determinados folletos, el último que lo reciba y lo lea, que lo destruya. Y me quiero detener, muy poquito en esta mujer, que es nombrada secretaria de organización y con la que a partir de ese momento empieza a funcionar el partido en Valladolid. Es Polonia Sista. Polonia Sista, alias Juanita, han llegado a Valladolid hacía poquito tiempo, ella y su marido, posiblemente huyendo de la represión en Madrid. Aquí tienen una cuñada, una hermana de su marido, y entonces llegan a Valladolid a vivir en casa de su cuñada. Polonia Sista es una figura absolutamente desconocida, solo hay un libro que se ha publicado hace muy poquito, Manuela Almisas lo ha hecho, pero es una mujer absolutamente fascinante, una feminista convencida además, y que tuvimos aquí en Valladolid en esta reconstrucción en el 41. Simplemente por dar unos rasgos sobre ella. Presidenta de la Unión de Mujeres Españolas en 1902. Eran muy mayores ya cuando vienen a Valladolid. Era maestra, también aprendió el oficio de bordadora, de hecho aquí en Valladolid trabajaba como bordadora, dio charlas, mítines, participó con Hildegard en actos del Ateneo de Divulgación Social. Cuando llegó la Guerra Civil se alistó, fue miliciana y, como os digo, vino a Valladolid en 1940 con su marido. Esta es una de esas mujeres y su marido también, fue más crítica con esa política de unión nacional que planteaba el partido en estos años, en el 41. De hecho, dice, le daba pena que jóvenes que se llamaban comunistas consideraran que en el PC podían ingresar personas de ideas afines con el único objetivo de hacerlo más grande. Bueno, esta reorganización de 1941 va a caer y el origen de esta caída fue la detención precisamente del líder nacional Quiñones en diciembre del 41. Esta caída supuso la caída de centenares de comunistas de toda España y la desarticulación del partido en muchos lugares. Claro, una vez que cae Quiñones en Madrid, cuando le detienen, le fueron incautados numerosos documentos y entre esos documentos figuraban nombres y direcciones de los comunistas de Valladolid. No sé si se aprecia bien en ese documento del juicio, pero es un papel de fumar, y en el papel de fumar, aunque se lee muy mal, lo primero que pone es Valladolid y debajo Joaquín, porque ahí es donde empezaron a encontrarle toda la documentación. En enero del 42, una vez que han sido detenidos los dirigentes nacionales en Valladolid, se organiza una trampa para capturar a los comunistas del 41. De hecho, un infiltrado se hace pasar por miembro del Comité Central, consigue los primeros contactos en casa de Benedicta y de Leonardo y solicita entrevista con los dirigentes. Y prepara una entrevista con los dirigentes, se avisa, por supuesto, a la policía y a todas las fuerzas para que en el momento que fuesen a encontrarse con los dirigentes les apresaran. Esa entrevista no se celebró, posiblemente porque descubrieron el engaño, sospechaban del engaño y no se realizó. Pero lo que ya sí que no pudo detenerse fueron las detenciones que comenzaron a partir de ese momento de los militantes que ya habían sido descubiertos. En total estuvieron implicadas 36 personas, la mayoría, como os decía, habían pasado ya por la cárcel y tenían familiares represaliados. En concreto tenemos contabilizados 16 con familiares represaliados. El juicio se celebró, condenas de cárcel para todos, menos para Emilio Blanco y Sebastián Criado, que fueron condenados a muerte, y Leonardo Casares no llegó a ser fusilado porque murió en la cárcel.
En el texto se dice: esta causa, que se inició a consecuencia de las detenciones que se efectuaron en Valladolid, permitió dar con la casi totalidad de la organización clandestina vallisoletana, que iba siendo extensa y hubiera podido tomar mayores vuelos con la intervención del elemento principal, responsable regional Emilio Blanco Mucientes, que reunía excepcionales condiciones para la misión que había tomado a su cargo. Esta caída, esta desarticulación del partido, los propios comunistas dijeron que fue un durísimo golpe, y dicen: cayeron nuestros mejores cuadros en las mazmorras falangistas. La reconstrucción no se volverá a intentar hasta 1944, y se dice que no se hizo porque los que quedaron por incapacidad o cobardía no continuaron la labor. Nuevo intento de reconstrucción, 1944. En estos momentos estamos en una nueva situación. El líder nacional es Jesús Monzón, y ahora sí que se concreta esa política de unión nacional. La Unión Nacional Española había nacido en Francia en noviembre del 42, y su órgano operativo, que era la Junta Suprema de Unión Nacional, está ya en Madrid en otoño del 43. Se busca ahora sí ampliar ese frente de lucha antifranquista. El PC posiblemente buscaba ganar legitimidad nacional, ampliar la base de su apoyo social. Y como os digo, el líder del partido a nivel nacional es Jesús Monzón. Los objetivos de esta unión nacional: creación de un frente amplio contra Franco, dar cabida a republicanos, socialistas, monárquicos y católicos, siempre bajo la dirección del PC. Y no nos olvidemos también que estamos en los momentos de la lucha guerrillera. La Junta de Unión Nacional de Valladolid se organiza desde el verano de 1944. Se tuvo que esperar a que recobraran la libertad valiosos elementos de la provincia, quienes, alentando a los que se habían salvado de la última redada, como también a nuevos elementos forjados en las prisiones, imprimen nuevamente celeridad en los trabajos de nuestro partido, celeridad que nunca debe cesar. En esta unidad nacional de Valladolid no entran ni socialistas ni la CNT, sí un católico y un republicano. También hay militantes locales, camaradas de otras provincias que están en Valladolid desterrados, y elementos de las juventudes socialistas unificadas. El protagonista absoluto de esta etapa, supongo que este sí que le conocéis, un militante histórico, Fabriciano Rogel. Fabriciano Rogel había participado en la Revolución de Octubre, en la defensa de la Casa del Pueblo, y en estos momentos estaba en libertad condicional. Organiza la Unión Nacional en Valladolid en colaboración con Esteban Arce Ceballos, que era dirigente en Santander, y, como os digo, un auténtico símbolo de la lucha antifranquista. De hecho, el preso político que más años ha estado en la cárcel, porque siempre se lo disputaba con Marcos Ana. Lo que pasa que Marcos Ana fue seguido, pero Fabriciano, contando todos los años que pasó en la cárcel, suma esa friolera de 29 años que le convierte en el preso político que más años ha estado. Y como sabéis, cuando termina saliendo de la cárcel los 60, se exilió en París. Fabriciano decidió organizar en esta capital de Valladolid el Partido Comunista y constituir un comité denominado Unión Nacional, dependiente o relacionado con otro idéntico que el Esteban dirigía en Santander, y ambos de la llamada Junta de Unión Nacional, organización que tenía por objetivo político subvertir violentamente el orden establecido y derrocar al actual jefe del Estado y el régimen de la nación. Los dirigentes de esta nueva etapa de reconstrucción del 44 son la mayoría históricos luchadores, como os digo, que ya habían pasado por la cárcel. Ahí tenéis a Cesario Rodríguez, que era oficinista en la empresa de Corominas, había ya participado en las actividades del 34 y en la Casa del Pueblo. Jacinto Rubio, el depositario, también había participado en la Casa del Pueblo. Mario Pérez, escribiente, delegado de propaganda, era el marido de Acracia, también había participado ya en el 34 y volvió a ser detenido en el 41. Acababa de salir de la cárcel cuando se mete en esta reconstrucción. Manuel Gómez, también condenado ya en el 37, Esteban Gobernado en el 36 y en el 39, y Enrique Lagunero, estudiante, hermano de Teodulfo Lagunero, al que encargaron extender el partido en la universidad y en los cuarteles. También estaban los hermanos José y Pedro Arce, que eran los enlaces con Santander. Esta nueva reconstrucción también consigue consolidarse
y a partir de diciembre del 44 sabemos que funcionan 2 comités de radio dirigidos por Jacinto Rubio y por Mario Pérez. Ahí veis a Jacinto Rubio. Consiguen infiltrarse en el Sindicato Español Universitario. Allí consiguen formar una Junta de Unión Nacional con 18 estudiantes de distintas organizaciones. Consiguen también una célula en los cuarteles y van a desarrollar una amplísima propaganda a través del periódico Reconquistas, que era el órgano de difusión de esta reconstrucción. Fijaron una cuota semanal de 2,50 pesetas y ya vemos en estos momentos, en el 44, actuaciones muy claras destinadas a la lucha obrera. Por ejemplo, difundieron un manifiesto comunista con motivo del Día de la Mujer Trabajadora y entonces lo que pedían en ese manifiesto es que el 8 de marzo de 1945 se hiciese una huelga de brazos caídos durante 10 minutos y se portara un lazo negro en la solapa. Como veis, son actuaciones muy simbólicas en momentos terribles y de muchísimo peligro, pero ya están empezando a lanzar este tipo de actuaciones mucho más peligrosas. Los frenos y la caída de esta nueva etapa, de este nuevo periodo de reconstrucción, los frenos fundamentales fueron que la provincia no lograron tanto éxito como la anterior reconstrucción, porque no había tantos militantes, y sobre todo los celos de los republicanos y católicos que habían entrado a formar parte de esta Unión Nacional y que ellos mismos decían que creían ver en las creaciones de las juntas de Unión Nacional una maniobra de tipo comunista. Fueron descubiertos en febrero del 45 y todos fueron condenados a penas de prisión, excepto Mario Pérez, que consiguió huir. Pero, sin embargo, principios de 1946 se ponen de nuevo en pie. Reorganización de 1946. Un nuevo contexto también. Estamos en el contexto de la creación de la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, en octubre del 44. Está conformada por socialistas, libertarios y republicanos. Claro, estamos en el momento en que se piensa que la alianza, en la Segunda Guerra Mundial, va a facilitar la caída del régimen. El PC se incorpora a esta alianza a principios del 46 para reforzar esa legitimidad en la lucha antifranquista. ¿Y qué ocurre en Valladolid? Este es el panorama general. En Valladolid intentan reorganizar el partido de nuevo, como os digo, pero aquí en Valladolid aparece un grupo antifranquista. No hemos encontrado ningún grupo parecido, ni en consonancia, ni nada que se le aproxime en ninguna otra ciudad de España, que se llaman las Fuerzas Libres de Interior. Esta es la situación que tenemos en Valladolid en el 46. Las Fuerzas Libres de Interior dan para otra charla. No voy a hablar de ellos, simplemente os los voy a presentar porque mantienen relaciones con el Partido Comunista como fuerza antifranquista que son. Han surgido en Valladolid en la década de los 40. Forman parte de estas fuerzas una amalgama de izquierdistas de afiliación muy diversa. Muchos son antiguos militantes de UGT. Y la mayor diferencia, lo que les distingue absolutamente del resto de las fuerzas, es que desde luego quieren convertirse en un grupo armado, o por lo menos los objetivos y sus actuaciones es robar armas y explosivos, y quieren liderar esa alianza antifranquista. Muchas veces lo he hablado con mis compañeros que ¿por qué no? Bueno, lo de por qué solo en Valladolid todavía no tenemos explicación, pero que por qué surgen y no forman parte, por ejemplo, de la reconstrucción de otros grupos, ¿no? Y al final pensamos que quizás eso es una iniciativa nueva, ¿no? A lo mejor entienden que esa lucha armada, o por lo menos intentar convertirse en un grupo armado, para ellos es fundamental, algo que el resto de las fuerzas no ha hecho. Como os digo, mantienen relaciones con el PC desde junio del 46. Nosotros los llamamos guerrilleros del llano, frente a los maquis del monte. Me parece que tener un grupo de guerrilleros del llano en esta ciudad, en Valladolid, vamos, a mí me gusta mucho. Y finalmente se van a autodisolver ellos mismos se van a autodisolver, posiblemente para no entorpecer esa unidad que plantea la alianza, ¿no? Y aunque veremos que van a seguir manteniendo contacto con los comunistas. Estos comunistas del 46, de esta nueva reorganización, por ejemplo, otra cosa que, como os digo, que nos ha interesado destacar mucho, el comité provincial de esta reorganización del 46 está formado
por 3 detenidos en la Casa del Pueblo cuando ni siquiera eran mayores de edad: José de Castro, Alejandro Collantes y Cesáreo Parrado. En otoño se tiene que reestructurar el comité porque Alejandro Collantes y Cesáreo Parrado mueren. Hemos estado investigando porque pensábamos que de repente los dos muriesen, ¿no?, en unos meses. Nos parecía extraño y hemos estado pensando que quizás habían sido asesinados o qué había pasado con ellos, pero por lo menos afortunadamente para el conocimiento histórico, que todo hay que documentarlo, sabemos que murieron de muerte natural. Pero el caso es que les obligan a reestructurar este comité y ahí van a estar Isidro Revilla, que también había estado en la Casa del Pueblo, Luis Pérez y José de Castro, que estaba en el primero. Otros dirigentes, ahí está de nuevo Mariano Pérez Rodríguez, el Pescadilla, y Mariano Minguela, que también había estado en la Casa del Pueblo. Cuentan con un boletín oficial, Unión, desde donde difunden toda su ideología y todas sus actuaciones, y en este boletín oficial también defienden la necesidad de esa unión antifranquista. Las actuaciones están clarísimas, que tienen el objetivo de decir: seguimos aquí, no nos habéis vencido. Empiezan a convocar manifestaciones. Claro, no podemos entender las manifestaciones como las entendemos hoy. No dejan de ser actos peligrosísimos y muy arriesgados, ¿no? Pero entonces plantean, por ejemplo, concentración de personas en un recorrido a una determinada hora y lo van haciendo o de uno en uno o por parejas, o llevan alguna consigna, ¿no? Pero ellos ya plantean esas actuaciones en la ciudad. Por ejemplo, el 17 de marzo se plantea un ensayo de una manifestación para hacer el 14 de abril en recuerdo de la Segunda República. Fijaros cómo el éxito que debió suponer, que el propio partido dice lo siguiente: en unión del día 25 de febrero decíamos que Valladolid sería cuna del resurgimiento antifascista. Esto es muy importante, lo de la cuna del resurgimiento antifascista, porque en los documentos de los años 40, la clandestinidad, ellos mismos dicen que si Valladolid fue la cuna del fascismo, Valladolid debería ser la cuna del antifascismo. O sea, se fijan en ese objetivo clarísimo: caen, levantan, caen, levantan. Demostraremos al mundo cuáles son nuestros sentimientos y el mundo no nos abandonará. Por la calle de Santiago, desde las 7 a las 7:30, desfilaron más de 10.000 personas. Pasearon miles de antifascistas conocidos por la policía. La dirección del Comité Provincial se adelanta a declarar el 17 de marzo de 1946 como una fecha memorable. Este espectáculo, vallisoletanos, solo puede resumirse en un grito: ¡Viva Valladolid! 10.000 personas, sí. Bueno, exageraría un poco, pero seguro que fue muy importante. Con que fueran seguro que actos sí. de protesta mucho más arriesgados. Por supuesto, se organizan para pegar, tirar octavillas y propaganda por la ciudad. Como os decía, portan insignias o señas convenidas previamente en determinadas fechas. Empiezan a aparecer banderas republicanas o rojas en los altos de los edificios y, por supuesto, llenan la ciudad de mensajes antifranquistas. Sobre todo, el 28 de septiembre de 1946, en carteles sobre tela blanca, la ciudad amaneció con el siguiente texto: con Franco, hambre, miseria y piquetes de ejecución. Con la República, libertad y trabajo. Vallisoletanos, si queréis que vuestros hijos vivan, lucha contra Franco. En ese momento también existe una activa junta antifranquista universitaria. Está formada por grupos de estudiantes y universitarios que, además de reunirse y hacer charlas y hacer debates, también plantean acciones muy visibles. Es el caso de la manifestación del 2 de febrero de 1946. Es una manifestación donde van de dos en dos y llevan carteras y libros para hacer que no van de manifestación. Y según Lagunero, Teodulfo Lagunero, en sus memorias dice que esta fue anterior a lo que sucedió poquitos meses después en Madrid, que la de Valladolid fue la primera manifestación estudiantil antifranquista. Difunden propaganda, pasquines y, por supuesto, pintadas. Ya estamos en el momento de las pintadas contra el régimen. De hecho, el 12 de abril, Teodulfo Lagunero y José Luis Álvarez Rodríguez fueron detenidos cuando pintaban con tiza y carbón en muchísimos lugares y espacios públicos de la ciudad una convocatoria para manifestarse el 14 de abril. Nuevo golpe. En el otoño del 46, principios del 47, una operación a nivel nacional terrible para el partido en todo el país.
Es la época del éxito absoluto de la infiltración policial y supuso un desmantelamiento, como os digo, terrible a nivel nacional. En Valladolid consiguen esconderse dos de los miembros del Comité Provincial, Revilla y Pérez, pero sí que se producen detenciones y el partido está prácticamente desarticulado a finales del 46. Pero, sin embargo, unos meses después, muy poquitos meses después, no cesan en su empeño y se vuelven a reorganizar en el 47. La Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas está absolutamente inoperativa en estos momentos. Se ha ido debilitando fundamentalmente por diferencias estratégicas entre sus miembros. Esa amalgama tan compleja, esa organización tan compleja antifranquista, se planteaban ya clarísimas discusiones y la forma de negociar la transición, como debería ser la transición española, hay grandes discusiones. Y además, sobre todo, estamos en un momento fundamental. Ya tenemos clarísimo que los aliados no van a intervenir, que nos han abandonado. Es decir, el régimen franquista ya nos había amenazado y, por lo tanto, estamos en un contexto distinto. En este contexto, el PC empieza a construir su propia estrategia y plantea la creación de un frente nacional antifranquista, amplio y combativo. El partido en Valladolid. Protagonistas, miembros no descubiertos por la policía del periodo anterior que se acaba de desarticular, y el objetivo, con ese planteamiento a nivel nacional del PC, conseguir la unidad antifranquista. Que los fines que perseguían con la organización y funcionamiento del PC era la de procurar el constituir con él un partido fuerte en unión de otros afines para llevar a efecto la unificación del elemento obrero y de esa forma constituir una fuerza lo suficientemente potente para, llegado el caso y si las circunstancias les eran favorables, ayudar al llamado gobierno exiliado para el establecimiento de su autoridad en España. De hecho, en este momento, en el aniversario de las elecciones del Frente Popular, el PC utilizó el lema que se utilizaba en Valladolid durante aquellas elecciones: comunistas, anarquistas, socialistas, sin partido, hasta republicanos, y todos vamos unidos. Las actuaciones también, una grandísima labor de propaganda, y ahora las denuncias se basan, por ejemplo, en la situación económica de la ciudad, el hambre, la carestía, el mercado negro. Siguen denunciando clarísimamente la represión que continúa en la ciudad. Ahí os traigo, como ponía, racionamiento civil, aceite 1/4 litro, y para los secuaces de Franco 1 litro. Lo veis, ¿no?, cómo está separado. Por supuesto, nueva captación de adeptos, lo mismo, contactos con compañeros de prisión o militancia y reuniones en espacios públicos cambiantes, sobre todo en el estadio, la plaza de toros, etcétera, etcétera, etcétera. La estructura aquí aparece perfectamente consolidada en esta reorganización del 47. La ciudad se divide en dos sectores, Radio 3 y Radio 5. Se plantea la creación de un tercer sector, pero nunca entró en funcionamiento. Los jefes de cada sector, de esos dos sectores, forman parte del Comité Provincial. Es una estructura vertical que ahora veremos, basada en troicas y, por supuesto, con todas las medidas de protección y seguridad de las que eran capaces. A primeros del año 1947, individuos procesados en esta causa, mediante una ardua labor de captación, logran poner nuevamente el partido en funcionamiento, al que le dan una constitución o configuración inspirada en las teorías de Moscú. En la organización de este partido se perfila una constitución de tipo vertical, en la que cada afiliado controla a 2 individuos formando una troika o comité de más o menos importancia, según la aproximación que dicho comité tiene a la cúspide o base del partido. Importantísimas normas de protección. Sobre esta base, la propaganda y el dinero producto de la cotización siguen en su transmisión un riguroso orden que mantiene la organización dentro de la clandestinidad y el secreto, incluso para sus mismos afiliados, muchos de los cuales no se conocen. Los afiliados solo conocen al jefe de su célula, al que entregan sus cotizaciones, que creen para presos, y algunos ignoran la existencia del partido, que intenta ir contra el régimen y se mantuvo clandestino hasta su detención. Trataban de conseguir más adeptos para imponer sus teorías demoledoras. Lo de que solo cotizan y que no saben de la existencia del partido será lo que utilizan los propios comunistas cuando son detenidos, decir que ellos pensaban que solo estaban dando dinero para ayuda a los presos.
Las troicas. Ahí vemos ese maravilloso documento que nos apareció en unas diligencias del juicio. El sector Radio 5 de Valladolid, ahí lo veis, lo voy a volver a poner. El Partido Comunista de Valladolid, enero de 1948. Las troicas son composiciones de 3 individuos y sobre estas troicas se sustenta todo el sistema de afiliación y cotización. Cada sector o radio, en Valladolid había 2, Radio 3 y Radio 5, se divide en 2 subsectores. ¿Los veis? E13, E57. Cada subsector se divide en 2 grupos y así tenemos de 12, de 34, de 56 y de 78. Cada grupo se divide en 2 células y así desde la C1 hasta la C8. Y cada célula está compuesta por el jefe y 2 afiliados. Ahí lo veis, esa estructura. Letras y números. Para un perfecto control de sus miembros, los dirigentes asignan a cada militante una letra seguida de un número, lo que constituye su denominación. Es un orden, como veis, alfabético y numérico ascendente. Y si os fijáis, los números de cada troika se generan uniendo los dígitos iniciales de las unidades que la componen. Por ejemplo, A1, B1 forman, junto con el jefe, la célula C1. Las células C3 y C4 forman con el jefe el D34, se une el 3 y el 4. Y los grupos D12, D34 forman con su jefe el subsector E13. ¿Se ve bien? Pues qué bien, porque nosotros nos volvimos locos. El Comité Provincial, Leopoldo Chicote, viene de Palencia, excarcelado, por supuesto. El jefe del sector R3, como veis, en el Comité Provincial está el secretario general y los 2 jefes de cada sector en los que está dividido Valladolid. El jefe del sector R3, que también es secretario sindical, es José de Castro. Ya había estado, como os he dicho, Casa del Pueblo y reorganización del 46. Y el jefe del sector R5 es el secretario de organización y también el tesorero recaudador. Es Victorio Redín, que a lo mejor sí que os suena como otro de los históricos. Viene de Madrid, había estado en el Ejército Rojo y viene excarcelado. En esa foto de atrás no sabemos quién, sabemos que uno es Redín, pero como en el juicio no le señalan, no podemos deciros exactamente quién es. Y esto os lo vuelvo a poner porque, aparte de que, bueno, que lo he hecho yo, pero es que no os podéis imaginar lo que nos ha costado, porque claro, primero en el juicio no aparece A1 se llama fulanito, es decir, que cada procesado va declarando y a veces dice el C3 era tal. Entonces nosotros hemos ido apuntando cada declaración de cada miembro de los que fueron detenidos hasta intentar poner nombre a estas letras y a estos números. Este es el sector R3, que como veis nos faltan muchísimos nombres. No sabemos si porque no fueron detenidos o si porque todavía no estaban asignados determinadas personas a estos cargos. Es el sector R3, que está dirigido por José de Castro, y ahí está el jefe del subsector 13, Francisco Rubio, bueno, es Benjamín González, Gregorio. Este es el sector R3 que no hemos podido descubrir nada más. Y este es el sector R5, como os digo, es este documento maravilloso que tenemos de las diligencias y que es que le pongo muchas veces porque estamos muy contentos por haber conseguido casi rellenar. Este es el sector R5, dirigido por Víctor Redín, y ahí veis que hemos conseguido poner nombre a esas letras y a esos números. Y vuelvo a destacar, de todos estos que estamos hablando de enero de 1947, fijaros, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas habían participado en la defensa de la Casa del Pueblo el 18 de julio de 1936. Ahí le veis, esa es nuestra joya. Y lo que os decía, cuando vimos la reorganización del partido en el 41, si veis es lo mismo. Lo que se llamaban fábricas, lo que se llamaban almacenes, lo que se llamaban tiendas y lo que se llamaban cajeros. Ahora han recibido otro nombre, pero es exactamente lo mismo. Y bueno, como no, hay fotos de este miembro del sector R5. Juan Hernando Romero, Nicolás Magaña, Máximo Sánchez Garzo, Ramón Fernández Martín y Rufino Domínguez.
nuevamente descubiertos. Claro, ¿quién está sosteniendo en el año 46 y en el año 47 la lucha antifranquista en la ciudad? Los comunistas y ese otro grupo del que os he hablado antes, las Fuerzas Libres de Interior. Y entonces están siendo estrictamente vigilados. Entonces, además, vienen desde Madrid, viene la Brigada de Madrid, Investigación de Madrid, y el 14 de enero de 1948 descubren a Luis Redondo, que es el líder de las Fuerzas de Interior, trasladando una caja de madera a la pescadería del comunista Mariano Pérez, que tenía la pescadería en la calle Juan de Junio. Claro, inmediatamente, en cuanto le ven trasladar una caja, sospechan. Por la tarde hacen un registro en la pescadería y descubren que en esa caja estaban las armas y explosivos que, como os digo, estas Fuerzas Libres de Interior habían ido recopilando desde hacía años. Y, por lo que sea, él dice que es que se va a ir a casar a Barcelona y que tenía que deshacerse de ello. El caso es que se lo entrega a el comunista Mariano Pérez. Es detenido Luis Redondo y al día siguiente, el 15 de enero, es detenido el líder comunista Víctor Redín en una cantina del Paseo Zorrilla. Llevaba encima prácticamente toda la documentación del partido. Iba armado y planteó oposición. Y hemos hablado mucho, lo he hablado mucho con mis compañeros, porque no sabemos muy bien por qué lleva encima toda la documentación y encima espera un día, porque Mariano Pérez huyó. Mariano Pérez, en cuanto le entregan los explosivos y sabe que están siendo vigilados, se marcha. Y sin embargo, Víctor Redín se va a trabajar al día siguiente, vuelve del trabajo, se va a una cantina y lleva encima toda la documentación. Hemos pensado que incluso a lo mejor intentó en el trabajo hacer el paso de esa documentación porque sabía que le iban a pillar y que no le pillaran con ella. No sabemos, quiero decir, la realidad es que es detenido al día siguiente con toda la documentación. Y claro, a partir de eso se produce el desmantelamiento de las dos organizaciones. 38 comunistas, en ese caso tenemos 18 condenas y 4 huidos. Los huidos dan para una novela aparte, cómo consiguieron huir. Y 39 de las Fuerzas Libres de Interior, 15 condenas. Y termino. Pero siguieron. Hemos llegado a nuestra fecha hasta donde hemos llegado a investigar. Pero sabemos que volvieron a reconstruir la organización en los 50. A partir de ahí priorizaron la infiltración en sindicatos y en organizaciones sindicales y sociales. Y de nuevo vuelven a aparecer en estos años 50 luchadores históricos de los que os he estado hablando esta tarde. Máximo Santajuliana, Audomaro Marván, Benedicto de Blas, Armando del Tío, Marcos de Celi. Y por supuesto, según avanzamos en el tiempo, se irán sumando Andrés Medina, Santiago Rubio, Guillermo Díez, etcétera, etcétera. Por nuestra parte, lo que podemos decir y lo que, aparte de aportar lo que sea para recuperar la memoria de los protagonistas, lo único que nos sale es dar las gracias infinitas a estos luchadores incansables. Como habéis visto, algunos desde el 34, Rogel, Sarabia, Royuela, muchísimos desde el mismo día del golpe de Estado, muchísimos con familiares represaliados. Cada vez que salían de la cárcel salían con más fuerza, no les vencían. Tenían muy claro en un momento dado que derribar el régimen era su principal objetivo y de hecho este texto escrito por ellos dice: los antifranquistas sellaron su unión en los frentes, en las cárceles, en los cementerios y en otros muchos sitios como San Isidro y los Montes Torozos. Evidentemente yo creo que nuestra obligación es precisamente eso, que no caigan en el olvido y sobre todo yo creo que nuestra obligación es que nuestro presente desde luego sea digno de su coraje. Si sus actuaciones, el caer y levantarse, su valentía consiguió de nuevo traer la libertad a nuestro país, en estos momentos en que la libertad está atacada por tantísimos frentes, desde luego nuestros actos deberían honrarles también a ellos. Muchísimas gracias, espero no haberos aburrido. ¿Con algo más, María Jesús? No, nada, daros las gracias de verdad por la asistencia y bueno, efectivamente, yo creo que
conocer estas luchas, estas resistencias, lo que les tocó vivir, yo creo, muchas veces yo siempre lo digo, yo por lo menos, si hablo por mí, no les llego a la suela de los zapatos por mucho activismo que quiera hacer. Y entonces me parece que a pesar de eso, de los tiempos de desafección que vivimos, del desasosiego, de la desesperanza, yo creo que precisamente reivindicar la memoria de estas personas, de su protagonismo, su lucha y su valentía, el principal objetivo es que nos dé fuerzas para saber que tenemos que seguir, que tenemos que seguir, que tenemos que defender la libertad, los derechos humanos, la igualdad, y que no podemos, si ellos cayeron y levantaron en esas situaciones, nosotros, por muy cansados que estemos y por mucho desasosiego que sintamos, nos podemos permitir de vez en cuando así decir no puedo más, pero seguir y seguir y seguir.